El tesoro del pirata. Primera parte. La última travesía del capitán Aldrin Cawthorne. Capítulo 1. El capitán y su leyenda. Antes de que los mares lo maldijeran, Aldrin Cawthorne era una sombra temida en todos los puertos del sur. Hijo de un contrabandista ahorcado en un poste de la costa de Strathmore y una curandera exiliada, Aldrin no conoció más cuna que el vaivén de una barcaza y no tuvo más maestros que los vientos y las tormentas. Desde joven, aprendió que el mundo no le daría nada, pero el mar, si sabías cómo hablarle, podía revelarte secretos que ningún hombre cuerdo debía conocer. A los 18 años comandó su primer barco. A los 25, ya era conocido como el murmullo de las mareas, por su costumbre de hablar en voz baja antes de que estallara la violencia. Su tripulación, reclutada entre los más inadaptados y desesperados de los puertos, asesinos, desertores, ladrones y poetas locos, lo seguían no por temor, sino por algo más poderoso: fe. Fe en que Aldrin encontraba oro donde otros hallaban muerte. Y así fue durante años. Cada incursión, cada saqueo, cada cacería de reliquias malditas los llevó más lejos de la civilización y más cerca de lo imposible. Pero todo cambió una noche, en una taberna escondida entre los riscos de Arkben. Capítulo 2. El mapa de hueso. Aldrin había ido allí por un trato cualquiera, ron a cambio de sal de sangre. Sin embargo, lo que encontró fue un anciano ciego, envuelto en vendas y delirios, que se hacía llamar simplemente el Heraldo. El viejo no pedía oro, ni bebida, ni salvación, solo un oído atento. Y Aldrin, por alguna razón, escuchó. El anciano hablaba de una isla sin nombre, que aparecía y desaparecía con las mareas, envuelta en bruma eterna. Decía que allí yacía el tesoro del mítico pirata Idracborn, un marino que, según las leyendas, había hecho un pacto con el tiempo mismo para esconder su botín. Nadie había regresado jamás. Nadie, salvo el Heraldo, quien afirmaba haber escapado, pagando el precio con sus ojos y su cordura. Antes de morir entre espasmos, el viejo le entregó un objeto envuelto en una tela podrida, un fragmento de hueso tallado con símbolos y una línea curva como una sonrisa torcida. Cuando Aldrin lo vio, la brújula en su pecho, una reliquia familiar, giró violentamente y luego se detuvo, apuntando hacia el oeste, hacia lo desconocido. Así comenzó la travesía. Capítulo 3. El viento carmesí y su maldición. Aldrin reunió a sus hombres, los más rebeldes y los más leales, y partió a bordo del viento carmesí, su fiel galeón de velas rojas. La tripulación estaba formada por Marek el Silente, vigía y asesino redimido que hablaba con las estrellas; Julia Tempest, contramaestre con pasado noble y una sed de poder infinita; Ichi Solvan, gemelos sin patria conocidos por prender fuego a sus enemigos y a ellos mismos; Elia, la navegante, que decía haber visto la isla en sus sueños desde niña; y tantos otros cuyas historias se perderían con las olas. Desde el primer día de viaje, el mar se comportó de forma extraña. Las estrellas parecían moverse, los días duraban lo que querían, y la brújula de Aldrin, antes infalible, vibraba con un zumbido que solo él podía oír. Las tormentas llegaron antes de lo esperado, luego el hambre, y después la locura. Capítulo 4. Rumbo a la perdición. Los marineros empezaron a hablar entre susurros de que el tesoro estaba maldito. Algunos soñaban con ser devorados por una isla viva. Otros escuchaban voces en las velas. El primer motín no tardó, pero fue sofocado por Marek, que degolló a 3 con una sola cuerda. Cada día era un luto nuevo. Cada amanecer traía un cuerpo más envuelto en trapos y lanzado al mar. Pero Aldrin no se detenía. No podía. La brújula seguía marcando el camino, y los símbolos en el hueso parecían cambiar con cada luna. Había noches donde el cielo se abría y dejaba ver una sombra enorme flotando en el horizonte. Finalmente,
Tras casi 90 días sin ver tierra firme, los restos del viento carmesí encallaron en una isla que no estaba en ningún mapa. Elia murió al bajarse del barco, diciendo que sus sueños ya se habían cumplido. Los gemelos desaparecieron entre la maleza, uno gritando y el otro riendo. Marek fue hallado con los ojos arrancados. Julia simplemente no despertó, mientras que el resto de su tripulación fue muriendo al pisar tierra. Aldren Calethorn, el último en pie, avanzó por la isla siguiendo la única guía que le quedaba, la brújula, que ya no marcaba el oeste, sino el centro de la isla. Allí, en medio de una ciénaga olvidada por el tiempo, una estructura de piedra oscura emergía como un diente del suelo. Un templo de formas imposibles, adornado con huesos humanos y caracoles petrificados, y en su altar, como si el tiempo lo hubiese estado esperando, descansaba un gran cajón de madera negra, sellado con runas y cadenas oxidadas, el tesoro del pirata Hydragborn. Temblando, exhausto, vencido, Aldren lo abrió. El tesoro del pirata. Segunda parte. El espejo del fin. Capítulo 5. El cadáver. El aire en el templo no era aire. Era algo más espeso, cargado de un silencio que dolía en los oídos. Aldren cayó de rodillas frente al gran cajón de madera negra. Sus manos, callosas por los años de navegar, temblaban como hojas al viento. La cadena que lo sellaba no ofreció resistencia. Se deshizo entre sus dedos como si supiera que su tiempo había terminado. Las runas brillaron un instante con un tono azul pálido, como un suspiro del más allá. Y entonces lo abrió. Lo que vio dentro no fue oro, ni joyas, ni mapas. Fue un cuerpo. Su cuerpo, cubierto de polvo, piel apergaminada, el rostro congelado en una expresión de esfuerzo y horror. La ropa era suya. El colgante de su madre colgaba aún de su cuello, oxidado pero reconocible. Incluso la herida en su costado izquierdo, la que se hizo en aquella batalla en las costas de Hundrak, estaba allí, innegable, irrefutable. ¿Qué es esto?, susurró sin apenas oírse a sí mismo. Miró su propia mano. La apretó. Seguía allí, sintiendo, pensando. ¿Era un truco? ¿Un sueño? ¿Un castigo? No, era otra cosa. Entonces lo entendió. No de golpe, sino como se entiende el frío que entra por los huesos. Lento, inevitable, aterrador. Aldren Calethorn había muerto hacía mucho tiempo. En alguna parte de esa travesía. Quizás en una tormenta. Quizás en un motín. Quizás simplemente en la desesperación. Su cuerpo había seguido un rumbo que ya no existía. Pero su espíritu, su deseo, su ambición, se había negado a morir. Y había seguido adelante. La brújula, la isla, el templo, no eran reales, no del todo. Eran fragmentos de un eco, retazos del mundo físico atrapados en un bucle de voluntad. Su voluntad, la del espíritu que no aceptaba haber muerto antes de encontrar su tesoro. Él no había encontrado la isla lo había encontrado a él. Capítulo 6. El juicio del olvido. Aldren retrocedió, tropezando, cayendo sobre las piedras húmedas del templo. Sus ojos iban del cajón a sus propias manos, de su cadáver a las paredes cubiertas de símbolos. Escuchó un murmullo. Al principio pensó que era el viento. Luego supo que no. Eran voces, las voces de su tripulación. ¿Valió la pena, capitán?, susurró Marek. ¿Nos trajiste hasta aquí para esto? Llora Julia. ¿Por qué no nos dejaste morir en paz? Gritaron los gemelos. Aldren gritó tapándose los oídos, pero las voces estaban dentro de él. No lo acusaban, no lo odiaban, solo lo llamaban a comprender. Había llevado a todos a la muerte, sí, pero no por maldad, ni por avaricia, sino por la obsesión de no morir, sin haber cumplido su destino autoimpuesto. El tesoro de Hydragborn nunca había existido.
O mejor dicho, había existido solo como leyenda, como excusa, como meta. Y ahora lo veía. Ahora comprendía. Capítulo 7. El verdadero tesoro. En medio del templo, la figura de su cadáver comenzó a disolverse, no con fuego, ni polvo, ni sangre, sino con luz, una luz suave, cálida como el sol de la infancia. Aldren se puso de pie. Miró sus propias manos otra vez. Ya no temblaban. Los símbolos en las paredes cambiaban ante sus ojos, revelando nuevas palabras, no en runas, sino en su idioma natal. Lo que buscas no existe. Lo que perdiste era todo lo que importaba. Y entonces recordó a Marek enseñándole a mirar las estrellas, a Julia contándole sus sueños junto al timón, a los gemelos cantando borrachos entre fuego. Recordó las noches en el mar, riendo, vivos, la brisa, las olas, el miedo, el coraje. Ese era el tesoro, la propia vida. Cada conversación, cada carcajada, el hecho de haber vivido, de verdad, sin mapas, sin promesas, sin futuro. Ese era el botín que tanto ansiaba y que había perdido. Lloró, no como un pirata, no como un capitán, lloró como un hombre que por fin entendía. Y entonces el templo desapareció. Capítulo final. Epílogo. La isla vacía. Los siglos pasaron. Los mapas dejaron de mencionar el nombre de Aldren Kylethor. Su barco se hundió. Su tripulación fue olvidada, y el mundo siguió girando sin ellos. Pero en noches sin luna, cuando la marea sube en silencio y las estrellas tiemblan, algunos marineros afirman haber visto una isla sin nombre, envuelta en bruma. Dicen que allí no hay oro, ni joyas, ni muerte, solo silencio. Y a veces, una figura solitaria caminando por la orilla, con una sonrisa tranquila, como si por fin hubiera encontrado el verdadero tesoro.